Ya, jóvenes. Entonces, ahora vamos a ver sistemas no eléctricos. Vamos a seguir con ese grupo, que dentro de ese grupo de los no eléctricos están los cordones y también los tubos de choque. ¿Mm? Son bien diferentes, sobre todo en temas de propiedades técnicas, uno y otro. Así que vamos a ver básicamente hoy cómo funcionan los tubos de choque y estos conectores que también tienen integrados. ¿Ya? Así que ya vimos lo que son los sistemas a fuego. ¿Mm? Algo que le haya llamado la atención de los sistemas a fuego. ¿Mm? ¿Los conocían? ¿No los conocían? ¿Sabían eh, los peligros que había de trabajar con los sistemas a fuego? ¿Mm? Yo sé que me ¿Algo? lo pasó, pero no me recuerdo bien, profe. Georgina, ¿cómo está? Buenas tardes, profesor. Bien, aquí Buenas en tardes. clase, en clase. Es, trabajando desde la casa, ¿no? No, yo trabajo en los jardines, pero hoy día no me tocó trabajar. Ya la próxima semana tengo como que trabajar como 4 días. Ah, igual están trabajando. Sí, pues se hacen las canastas de los niños de la alimentación. Es como que Ah, yo las soy la tía, pruebas. la tía de la cocina, una cosa así. Ah, ya, ya, ya. Y ahí se le Ah, arman la bolsita a los niños y se les tiene que entregar. ya. Sí, pues esos trabajos no pueden parar. No paran. Pero se trabaja igual cada 15 días, 12 días, Ya, menos que antes. menos que antes. No van a tirar todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 5 o 6 de la tarde. Y ahora sacan como lo más urgente, ¿no? Sí, se hacen como en 2 días acá. No sé, pues yo me toca ir al apoyo, hago 2 días, se trabaja 2 días en el armado de las canastas y después me toca en el jardín, las tías que yo apoyé, ellas me van a apoyar a nosotros y así. Entre colegio y jardines se van apoyando. Ah, ya, ya. Todo un sistema integrado ahí. Sí, pero Está bien. entretenido. Sí, debe ser, debe ser. Sí. Em, ya, entonces, de los sistemas a fuego, bueno, quiero saber qué les pareció eso. Ya básicamente, el tema de las cápsulas de aluminio, la mecha. ¿Mm? Bueno, hay cosas que uno de repente pasa por alto. Bueno, yo reconozco que también, bueno, a mí me pasó en algún momento. Uno de repente las clases las ve como una lata, ya como algo que hay que estar nomás presente y después dar la prueba y tratar de sacar la nota más alta posible y después eliminar todo lo que uno ve. ¿No? Entonces, una actitud más o menos así era la que tenía yo cuando estudiaba también. Pues después me di cuenta que hay varias cosas que que sirven, ¿ya? Bueno, la mayoría aprende esos temas en terreno ya cuando está ahí viendo las cosas físicamente. Ya, pero van a haber algunos temas o algunos tips que yo les doy acá y que probablemente en terreno no se los van a volver a mencionar. ¿Mm? Como las diferencias entre las cápsulas de fuerza 8 y fuerza 6. ¿Mm? O la que tiene fuerza mayor o menor, a qué se debe, ya por la cantidad en miligramos de un explosivo que tiene dentro. Ya esos temas son como más específicos y difícilmente los van a ver en terreno después. Y así que sería bueno que fueran como tomando sus apuntes porque, bueno, hay varias cosas que yo les comento acá, que no es tan textual tampoco en las diapos, así que no les va a servir mucho guardar las diapos cuando estén en terreno, ¿m? Sino que comentarios que yo hago de cosas que pasan en terreno o diferencias que se dan entre estos sistemas de iniciación. Por ejemplo,
entre mecha y cordones también. Ahí siempre hay como una, una relación. Bueno, y ahí uno también ve como un poquito eh, que quizás no le dan la importancia suficiente a estas cosas, de que de repente le cambian los nombres, ¿ya? Dicen que la mecha es el cordón y que el cordón es la mecha, entonces ahí como que uno se da cuenta que la parte técnica no la adquirieron tan bien como deberían. Ya porque entre un cordón y una mecha no hay ninguna eh, equivalencia o nada parecido más allá del material o del color que tienen. Pero desde el punto de vista de las propiedades del explosivo que tienen dentro, son completamente distintos. Pero bueno, estas cosas después se van aprendiendo más en terreno. Si tuviéramos también la posibilidad de hacer laboratorios, eh, donde uno puede enseñarle los amarres con cordón o cómo hacer estos cebos con una emulsión, claro, probablemente se motivarían más y se interesarían más en el tema, ¿ya? Yo sé que a veces pasar una presentación y ver lo mismo en todas las clases, sobre todo ahora que estamos online, probablemente sea una lata, ¿no? Yo igual lo entiendo y a mí probablemente me pasaría algo muy similar, ¿no? Pero bueno, en la sede tenemos la ventaja por lo menos de meter mano en el software, ¿no? Que eso es un poco más aplicado porque uno va viendo las variaciones que se dan de un resultado al aplicar ciertos productos en los pozos. Ya, pero lo ideal, y yo cuando ingresé a INACAP pensé que íbamos a poder aplicar laboratorios como el ejemplo que está haciendo acá nuestro modelo, de enseñarle a hacer cordones y amarres o cebos con los diferentes sistemas de iniciación, mechas, cordones, eh, detonadores no eléctricos con tubo de choque, eléctricos, electrónicos también. Pero bueno, pues con el tiempo uno se da cuenta que no es posible hacer todo lo que uno quiere. Pero básicamente acá el amarre que se hace con un cordón en una emulsión es, bueno, generar un nudo en la parte superior y otro en la parte inferior, tal como muestra acá la imagen 4, ¿no? De esa forma el nudo, cosa que quede bien presionado, con harta tensión y que lo más importante, quede vertical, ¿ya? Uno tiene que hacer como lo que se hace con los niveles. No sé si ustedes han visto unos niveles que son como unos plomos que se dejan caer con una cuerda, y ahí uno ve si está, cómo está el nivel de cierto lugar. Ya para acá con la emulsión y el cordón se hace algo parecido. Ya uno igual ve cómo está la verticalidad de esta emulsión. Ahora les quiero preguntar a ustedes. Bueno, lo primero, ¿por qué creen que es importante saber esto? ¿Ya? Siempre uno tiene que preguntarse, ¿de qué me sirve esto? Ver esto, ¿de qué? ¿Cuál es el valor? ¿Será puro relleno? ¿O en algún momento lo iré a ver? ¿O lo iré a aplicar? ¿O es una herramienta que yo podría utilizar después? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Obvio que nos va a servir más adelante. Ya. Sí, porque hay cosas que la verdad uno después no ve más, pues como, no sé, derivadas, integrales, ya sin desmerecer que eso también es importante, pero son cosas que uno después no vuelve a ver nunca más en su vida. ¿Mm? Nunca vamos a sacar un volumen con una integral de alguna figura geométrica en la vida real. Ya, pero estas cosas sí las vamos a ver, ya, sea que las estemos haciendo nosotros con nuestras manos o que tengamos que supervisar a alguien que lo esté haciendo. Entonces tenemos que saber que tiene que hacerse de esta forma para que dé buenos resultados. ¿Por qué creen ustedes que yo necesito ver la verticalidad de la emulsión, así como una especie de plomo, como está aquí en la imagen 7? ¿Por qué creen ustedes que
lo tengo que chequear de esa forma, para ver si los nudos quedaron bien y la conexión acá. ¿Mm? Pero ¿por qué así? ¿Por qué no acostada o de otra forma? ¿Mm? Para el momento de introducirlo al pozo. Al momento de introducirlo al pozo, saber si está bien hecho el amarre o no. Ya, Yo. sí, 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 por ahí va el tema. Bien, bien, bien. Miren, pero más que para ver si está bien hecho el amarre, eh, es para yo tener seguridad de que la emulsión, sobre todo cuando son tan largas como esta, que está ahí, no va a quedarse atascada en algún sector del pozo. O sea, ya sabiendo que está vertical, yo sé que va a bajar hasta el fondo, porque los cebos son cargas de fondo. ¿Ya? Entonces, cuando yo le agrego un sistema de iniciación a un cartucho o a una ventolita, yo estoy transformando eso en un cebo. ¿Y el cebo cuál es la función que cumple? Generalmente, o en casi todos los casos, es irse al fondo de los pozos. Entonces, si la emulsión yo no la tengo vertical como está acá en la imagen, se puede quedar atascada a la mitad. Entonces no va a cumplir la función de un cebo. Ahí va a ser como una carga intermedia, ¿ya? Pero no una carga de fondo. Entonces por eso tiene que estar vertical. ¿Ya? ¿Y por qué también le agregué esta imagen de cordón? Es para que vean que se puede trabajar con cordón también, así como se trabaja con las mechas. Y así como se trabaja con los tubos de choque y con los sistemas electrónicos y eléctricos. ¿Ya? Todos, bueno, y por algo también se llaman sistemas de iniciación. Todos estos cumplen la función de iniciar una carga. ¿Ya? Sean mechas con fulminante, cordón detonante, tubos de choque, eléctrico y electrónico. Todos van a estar cumpliendo esa función. Y así que con el cordón de 5 gramos, yo creo que se acuerdan que les mencioné que tenía que ser de 5 gramos. ¿Ya? Eso es otro punto importante de los cordones, que no hay un solo cordón, hay varios tipos de cordón y cada uno de ellos tiene una aplicación distinta. ¿Mm? Pero este es el de 5 gramos. Yo también puedo hacer un cebo con las pentolitas. ¿Ya? Así que ahí básicamente va a ser como atravesar la pentolita aprovechando que tiene esos orificios. ¿Mm? Puede tener dos orificios, tres, dependiendo del tamaño que sea. Y dar como una vuelta por fuera y volver a entrar en la ventolita con el cordón. Y ahí después siempre verificar ahí qué tan vertical va a estar la introducción de ese explosivo hasta el fondo del pozo. Ya por eso aquí el hombre está tomándolo así y viendo si quedó bien vertical. Ya porque puede generar, yo puedo hacer un cebo mal y que quede como en 45 grados. ¿Mm? Y eso no me sirve porque va a quedar atascada, no va a bajar bien. Así que básicamente eso con el cordón detonante y cómo hacer los cebos de pentolitas. ¿Mm? Consideraciones. ¿Mm? Bueno, todos los explosivos, si ustedes ven el cordón, ¿mm? ¿Ven? Hay algunos cordones que incluso parecen cordones de zapato, de bototo. ¿Mm? Entonces uno los ve súper inofensivos. ¿Ya? Uno como que le pierde el miedo a estas cosas porque en muchos casos parecen juguetes, incluso. ¿Mm? Pero no hay que perder nunca de vista que se trata de explosivos. Ya no sé si les comenté que de repente los viejos en las minas se pueden a jugar con estas cosas, pues, ¿ya? Algo que está prohibido, pero igual lo hacen, de ocioso, o de repente para demostrar que el cordón realmente es potente. ¿Mm? Lo que hacen ellos es como rodear una roca con cordón. ¿Mm? Como que le hacen un nudo así, tal como está la pentolita aquí, pero supongamos que esto es una roca. ¿Ya? Entonces la rodean con cordón y después lo disparan. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que pasa en ese caso? ¿El cordón será capaz de romper la roca? ¿Qué creen ustedes? ¿O no le hace ni cosquillas?
¿cuál sería como el resultado de esa aplicación? Que claro, no está bien como aceptada porque es algo que no se debería hacer, pero lo hacen igual, de rodear una roca con cordón detonante y dispararlo. ¿Cuál creen ustedes que es el resultado de eso? ¿Qué le pasa a la roca? ¿Mm? Se rompe, ¿cierto? Pero se rompe poco o mucho. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que se rompe mucho. Ya, ok. Lo que le pasa a la roca es que el cordón la corta, ya no la fragmenta, sino que la corta, como que fuera mantequilla. Eso hace el cordón detonante por tener un núcleo de pentrita dentro y porque su velocidad de detonación es muy alta también, sobre 7000 metros por segundo. Entonces, como que le pega un latigazo a la roca y se divide en la mitad, pues. Es como que estuviera cortando mantequilla. Entonces, imaginen lo que le podría hacer a una persona. ¿Mm? También nos volaría un brazo, una pierna o nos partiría por la mitad. Y así que son accesorios muy peligrosos. Nunca hay que perder de vista que son explosivos, a pesar de que se vean inofensivos, ¿ya? Son súper peligrosos. Por eso tampoco hay que dañarlos, doblarlos, ni pisarlos, ni sobrecargarlos con objetos, ni hacer ningún tipo de manipulación que no se debería. ¿M? Los viejos que hacen eso con las rocas en la faena, bueno, ellos ya están acostumbrados a trabajar con explosivos. Probablemente ellos, mientras yo estudiaba, ya estaban trabajando con eso. ¿M? Entonces, es como parte de su vida diaria. Pero aún así le pierden el miedo, ¿ya? Y eso no es bueno. Por más que uno conozca los productos, siempre hay que manejarlos como con respeto. Ya, el tema también de evitar que el cordón tenga mucho espacio libre o suelto. Miren acá en la ventanita se ve que queda ese espacio libre al final y también en la emulsión se ve que queda un espacio libre. Esto debería cortarse, ya, porque, bueno, la detonación va a ser dentro del pozo, así que no nos va a afectar a nosotros. Pero si este extremo quedara libre en la superficie de los pozos, ahí puede ser peligroso porque cuando el cordón detona, pega un chicotazo o un latigazo súper rápido. Entonces, podría cortar otra línea de conexión y dejar tiros quedados, por ejemplo, ¿ya? O si alguien está cerca por ahí, también le podría pegar un chicotazo. Entonces, siempre hay que evitar dejar mucho largo después de hacer los amarres del cordón y siempre mantener los ángulos de 90 grados y 180 grados, ya que cuando se hacen los nudos, em, yo les comenté que tenían que tener esos ángulos, ¿ya? Básicamente eso con los cordones, ¿ya? Mantener los ángulos, evitar que sobre mucho y siempre con respeto, ¿no? Como dice Julio César, siempre con respeto. Entonces, ahora vamos a pasar al otro grupo, que son los tubos de choque. Ya, de repente acá a veces igual se confunden. Y yo de cierta forma lo entiendo porque es difícil imaginarse algo que no veo, ¿no? O que veo solo en fotos. Entonces usted a veces al tubo de choque también le llaman cordón. Ya, pero así como el cordón con la mecha no tienen nada que ver, el tubo de choque con el cordón tampoco tienen nada que ver, ¿ya? Tienen otras propiedades muy diferentes. Y dentro de ellos hay un explosivo distinto. Entonces, no es correcto eso. O sea, yo lo entiendo porque pasa que uno se confunde cuando no ve las cosas de forma física. Ya, pero tienen que entender que entre un tubo de choque y un cordón no hay ninguna relación como estrecha entre ellos, o algo que se les parezca o que sea equivalente.
Ya son muy diferentes. Principalmente porque el explosivo con el que está cargado el tubo de choque es mucho menos potente que con el que está cargado el cordón en su núcleo, ¿m? Que es pentrita. Eso mismo le va a dar al tubo de choque una velocidad de propagación dentro del tubo de solo 2000 metros por segundo. Ya hasta ahí nomás va a llegar. No va a pasar de eso, de 2000 metros por segundo. Em, entonces así son los tubos de choque, ¿ya? Bueno, a veces ustedes dicen el cordón acá, o también le pueden decir la mecha, pero son distintos, tienen distintas propiedades, cumplen distintas funciones y tanto las propiedades, las aplicaciones que yo puedo hacer con ellos, como el comportamiento del explosivo que está dentro de ellos, son súper diferentes. Así que el tubo de choque, si lo cortamos, si le realizamos un corte en cualquier parte y aumentamos esa imagen, nos vamos a encontrar con esto. Dentro del tubo hay un explosivo. Es un explosivo que se ve medio gris, y es parecido a a lo que tienen dentro los petardos o todos estos explosivos que son como fuegos artificiales, ¿ya? Bueno, en mis tiempos le llamábamos las chispitas también. No sé si seguirán existiendo las chispitas, lo desconozco. Pero yo cuando era chico jugaba harto con chispitas, entonces sé cómo es eh, ese explosivo, ya que en parte también puede ser pólvora. Ya, pero el explosivo que está dentro del tubo de choque no es ni pólvora, ni chispita, ni nada que tengan los petardos. Tiene otro nombre, pero se ve parecido a esos explosivos así de forma visual por el color gris, y es porque tiene una mezcla dentro. ¿Mm? Va a tener una mezcla que le va a dar ese color. ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese elemento químico dentro de la mezcla del explosivo que le da ese color gris al explosivo que está dentro del tubo de choque? ¿Mm? ¿Se le ocurre cuál puede ser? Aluminio. Aluminio. Muy bien, aluminio, porque los tubos de choque son mezclas explosivas de HMX. Ese es el explosivo, el HMX, pero tienen un porcentaje de aluminio también. Ya entonces, combinando estos dos, va a quedar una mezcla gris, pero es más el HMX que el aluminio que tienen los tubos de choque. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que las mechas tienen principalmente pólvora. Ese es el explosivo y por eso la mecha también está lenta y eh, no tiene como una detonación, no corre rápido. Después tenemos el cordón, que es todo lo contrario. El cordón es como un rayo, súper veloz. 7000 metros por segundo, uno no alcanza ni a pestañear cuando ya ha pasado un kilómetro quizás de extensión en la detonación del cordón. Y tenemos el HMX, el otro explosivo que tienen estos sistemas de iniciación no eléctricos, que es como el término medio entre la pólvora y la pentrita, que el cordón tiene pentrita, ¿ya? El HMX entonces va a llegar a tener 2000 metros por segundo y una mezcla también de aluminio, que le va a dar cierta potencia también a este explosivo. Entonces, todo dependiendo si van a estar en 2 capas o en 3 capas, van a tener más o menos HMX. Por ejemplo, los de 3 capas tienen 18 miligramos por metro. ¿Ya? Eso es lo otro que vamos a encontrar en los sistemas de iniciación, que la mezcla explosiva o la cantidad de explosivo que hay dentro de ellos es mínima, es muy pequeña. 18 miligramos, eso es como, bueno, no sé qué pastilla será como de 18 miligramos, pero por ejemplo las aspirinas más chicas son de 100 miligramos. Entonces imagínense, 18 miligramos en 1 metro de tubo. O sea, prácticamente la nada misma que está ahí presente y que permite que la energía igual se propague. ¿Mm? 18 miligramos es muy poco lo que tienen de HMX y de aluminio 5 miligramos.
también súper poco. Entonces vamos a ver qué pasa con los tricapas o los que son reforzados, ¿ya? Porque hasta 2 capas son como común y corriente, pero con 3 capas ya se consideran reforzados. ¿Cuál es la función que cumple cada una de las capas? Bueno, la más externa va a ser la que va a estar resistiendo agentes externos, valga la redundancia, ya como los rayos ultravioleta o la abrasión también. Eh, bueno, la idea es que también pueda evitar que el agua lo ingrese ahí a las capas más internas y cualquier otra sustancia química. Ya, pero la función principal que cumple esta capa externa es resistir radiación ultravioleta y abrasión. Ya, porque los rayos UV los encontramos mucho en minería a cielo abierto. Ya mucho. Estos tubos están expuestos a los rayos ultravioleta. Ya miren, pensaba mostrar los videos después de ver la presentación, pero se los voy a mostrar al tiro para que no perdamos la idea. Ya, miren, tengo un video donde se puede ver cómo están expuestos estos tubos de choque al aire libre y por lo tanto a la misma radiación ultravioleta y a la abrasión del aire o del agua o de cualquier elemento que lo esté golpeando. Entonces aquí, ¿cuál de estas es? Ese me parece bien. Bueno, aquí el camarógrafo no es muy bueno, así que se va a mover la cámara constantemente, pero ahí miren, ahí están los tubos de choque. ¿Ven? Ese es el tubo de choque súper delgadito. Y ese es un conector que tiene el tubo de choque y que, bueno, acá el hombre que está encargado de unirlo los tiene que ir conectando, pozo por pozo. Pozo por pozo. Tiene un conector que se llama 6T y que cumple la función de conectarse con el pozo al lado, pero puede conectarse con 5 pozos más porque al llamarse 6T significa que caen 6 tubos dentro del conector, ¿ya? Pero cuando están en filas se conecta uno al lado del otro, ¿ya? Entonces ven, acá todos los tubos de choque están como expuestos a la radiación, a la tierra, em, al aire, ya que son elementos que causan abrasividad, ya sobre todo la roca molida, ya porque esto no es como tierra, es como roca molida que está ahí en la frente. Ya, esos son los tubos de choque. Bueno, después vamos a volver a este video porque quería mostrarle cómo están expuestos nomás, pero después vamos a ver otras aplicaciones que se hacen con ellos. Esos son los duales, así se conocen, los duales. Entonces cuando ya algún agente externo daña esta capa, que es la externa, va a ingresar algo de lo que está afuera a la capa intermedia. Entonces, ¿cuál es la función que cumple esta capa intermedia o de mediana densidad, que también se le dice? Lo principal es evitar que si algún agente, ya sea químico, principalmente químico, sobrepasa esta capa, esta siga causando como una cobertura segura, evitando que lleguen a la del centro, que es la más importante de todas, ¿ya? La del centro es la más importante de todas. Pero acá la capa intermedia va a evitar que agentes químicos ingresen a la capa más interna y que también pueda seguir resistiendo elongación, tensión y todos los esfuerzos físicos que están relacionados en minería, po. Veíamos ahí al hombre que estaba haciendo las conexiones que los tiraba a los tubos, ¿no? Los tenía que tirar muchas veces porque les quedaban medios cortos, ¿ya? Así que por eso tiene que resistir la elongación y la tensión. Las 3 capas idealmente, pero por sobre todo la interna, o sea, la media, perdón. La interna, ¿cuál es la función que va a cumplir? Esta va a estar encargada de distribuir de forma
lo más equitativa posible o lo más uniforme la mezcla de HMX con aluminio dentro del tubo. Entonces va a aprovechar las propiedades iónicas para distribuir esa mezcla, que son súper pocos miligramos, pues son 18 miligramos de HMX en 1 metro. ¿Ya? Eh, con esta capa interna nos vamos a asegurar que estén bien distribuidos esos 18 miligramos de HMX y 5 de aluminio. Entonces cada capa tiene su función. En el video veíamos los detonadores duales. ¿Y cuál es la función que cumplen estos? Bueno, se llaman duales porque tienen dos tiempos. Ya, uno acá en la cápsula descubierta, la cápsula de aluminio, esta funciona muy parecida al fulminante corriente. ¿Ya? Son muy parecidos, pero tiene unas diferencias que van a hacer que sea más especial. Ahí va a tener un tiempo alojado, cosa que por ejemplo, el fulminante corriente no lo tiene. El fulminante es instantáneo. O sea, la mecha termina de consumirse y el fulminante detona. No tiene un tiempo interno. Y en cambio estas cápsulas sí lo tienen. Tienen un tren de retardo interno que les permite detonar con diferentes tiempos. Y dentro de este cobertor plástico o conector que veíamos también en el video, el 6T, ¿ya? Va a haber otra cápsula de aluminio. ¿Ya? Nosotros no la vemos a simple vista, pero si le hiciéramos un corte, o si tuviéramos los superpoderes que tiene Superman, podríamos ver que dentro hay una cápsula de aluminio. Y ahí esta cápsula también tiene eh, tiempo. ¿Mm? También tiene tiempo. Igual que la que está descubierta, la cápsula que está cubierta también tiene un tiempo. Y por eso se les conoce como detonadores duales o tubo de choque con dos tiempos. ¿Ya? Es porque la cápsula cubierta y la descubierta tienen un tiempo, uno de superficie y uno de que va a ir en el fondo del pozo. ¿No? Dos tiempos. Y acá se ve también cómo queda la conexión de los tubos. Cuando se va conectando tubo por tubo, así van a ir quedando depositados. Yo puedo alojar hasta 6. A pesar de que acá en la imagen salen 7, son 6 de forma segura. Y el séptimo, lo más probable es que salga disparado al momento de la detonación. ¿Ya? Porque estas cápsulas detonan. ¿No? O sea, la parte de explosivo que tienen aquí dentro, cuando se cumple el tiempo en el que tienen que detonar, va a explotar y esa energía se la va a traspasar a estos tubos. ¿No? Y esos tubos se van a encargar de seguir distribuyendo la energía en diferentes direcciones. Y así que todo cumple como una función acá. Entonces tenemos clasificaciones que podemos hacer con, bueno, las cápsulas, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de conectores, ya la parte como plástica que recubre la cápsula. Entonces el 6T, que es el que está acá, tiene una carga explosiva simple, una sola, ya que es la ácida de plomo. Ya, la ácida de plomo la vamos a ver en este ejemplo con el color amarillo. Esa es la ácida de plomo. ¿Qué propiedad le va a brindar el estar solo cargado con ácido de plomo? Va a hacer que tenga la fuerza mínima posible. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no necesito más fuerza para iniciar otros tubos de choque. Ya con fuerza 1 es suficiente. Entonces, acá cuando detone va a estar liberando esa energía con fuerza 1. Y eso, con eso basta para iniciar otros tubos de choque, que son los que están acá conectados. Ya por eso el aceite tiene solo esa fuerza y solo ese explosivo que no es tan potente. Entonces, en el sistema fuego, que es donde está el fulminante corriente, ¿se acuerdan de cuánta era la fuerza del fulminante o del detonador corriente?
¿De qué fuerza hablamos en ese tiempo? ¿Mm? ¿O nunca hablamos de la fuerza que tenían las cápsulas corrientes o fulminantes? ¿Mm? ¿No recuerdan lo que vimos hace una No semana? lo recuerdo, profe. Ya. Ya miren, los fulminantes tienen entre 6 y 8 de fuerza. ¿Ya? O sea, son más potentes que esta cápsula 6T. Y ahí esa fuerza se las da la mezcla de dos explosivos, no de solamente uno. O sea, los fulminantes corrientes no tienen solo ácido de plomo, sino que también tienen otro explosivo que también lo tiene, en este caso, el conector que va al cordón detonante. ¿Ya? Este conector se llama MSC. Y ese va conectado al cordón detonante y este tiene dos explosivos dentro. ¿Ya? Tiene una mezcla de ácido de plomo, el amarillo, y el gris acá va a ser la pentrita. Y entonces ya no es una carga simple o única, sino que son dos cargas que están acá. Ácido de plomo y pentrita. Entonces, ¿qué podríamos inferir de estas imágenes? Ya saquemos algo importante. ¿O qué conclusión podríamos tomar de estos dos ejemplos que están acá? Uno con fuerza 1, el 6T, que es el rojo que está ahí. Bueno, a ese también le llaman en terreno el hueso de perro. Ya también le dicen así. Y el conector azul, que es para cordón detonante. ¿Qué podemos sacar de esta información? ¿Qué conclusión? ¿Mm? ¿Se le ocurre que podríamos Que el carga doble eh, podría como curar más la roja. ya no lo vean con respecto a lo que le puede hacer a una roca, ya porque estos detonadores nunca van como insertados en la roca, sino que van dentro de otro explosivo, formando cebo, que es lo que les había mencionado antes. Pero alguna conclusión que pueden sacar de la información que está ahí escrita, ¿Mm? De las cargas, ¿cómo podríamos interpretar esa información? A pesar de que lo que usted decía igual tiene como, podríamos decir que está relacionado con lo que uno puede concluir acá, porque sí, pues el azul le puede hacer más daño a la roca, ¿ya? Aunque, a pesar de que no están directamente relacionados con rocas, ¿ya? Pero miren, la conclusión que uno puede sacar acá, y en la que siempre ustedes deberían estar buscando las imágenes que uno les comparte, eh, en este caso es que si yo agrego pentrita a la mezcla explosiva, voy a aumentar también la fuerza y la potencia de un explosivo o del producto que compone ese explosivo. Y entonces yo a mayor cantidad de pentrita voy a aumentar la fuerza. ¿Mm? En este caso, miren, este es solo ácido de plomo y tiene una fuerza 1. Y el de acá tiene una fuerza 10 porque está mezclado con pentrita. Entonces, si aumento más la pentrita, voy a aumentar más la fuerza todavía. Ya que eso es lo que pasa con los electrónicos. Los electrónicos tienen fuerza 12 porque tienen más pentrita que estos. ¿Mm? Así que en el caso del fulminante número 8, tiene menos pentrita que este y por eso su fuerza es 8. ¿Mm? Pero todo tiene que ver con esta mezcla. O sea, en ese caso hay más ácido de plomo que pentrita dentro de la parte como superior de la cápsula, que ahí se aloja el explosivo. Ya también son pequeñas cantidades de esos explosivos. Ya, ya habíamos visto ahí la clase anterior con qué tenía relación eso.
Entonces, además de los explosivos ácido de plomo y pentrita, con sus variaciones correspondientes, para que le dé la fuerza 1, 8 o 10, los tubos de choque también cuentan con lo que los diferencia de los fulminantes corrientes, que es el tren de retardo. ¿Ya? Con eso yo me aseguro que le voy a poder dar tiempos de detonación. ¿Ya? Tienen unos crimpeados también, que son los aprietes que se le hacen a las cápsulas para asegurar que queden bien conectadas con el otro dispositivo. Sellos antiestáticos, sellos de goma. Bueno, todo esto son como temas de seguridad principalmente. ¿Ya? La idea es que nos den garantía de que, por ejemplo, acá no va a ingresar ningún agente externo a donde el tubo de choque va a traspasar la energía y romper este sello antiestático. Entonces, cuando eso pasa, se rompe el sello antiestático y ya comienzan los trenes de retardo a actuar. Entonces, aquí en este caso podríamos tener 200, 300, 400, 500 milisegundos en la detonación. ¿Ya? Entonces ahí van a ir avanzando. Todo esto es, pero a velocidad de rayo. Uno no ve todas estas reacciones, pero esto es lo que pasa dentro de las cápsulas. Que en 500 milisegundos, que es equivalente a la mitad de un segundo, pasa todo esto. La energía del tubo de choque rompe el sello, pasa el tren de retardo y llega a los explosivos acá abajo. Y eso es lo que produce la detonación. ¿Ya? Entonces, en el caso de los fulminantes corrientes, como no tienen tren de retardo, como no tienen estos que marcan los tiempos o las pausas, la mecha termina de consumirse y directamente golpea la carga explosiva. Por eso salen, una vez que termina la combustión de la mecha, sale ese, este, esta explosión que se genera por las mezclas. Otra cosa importante que tienen los tubos de choque son las etiquetas. ¿Ya? Yo siempre tengo que estar verificando las etiquetas. ¿Qué información creen ustedes que yo puedo sacar de una etiqueta? ¿Qué creen ustedes que puede estar ahí? Entonces esto funciona parecido a cuando uno va al supermercado y elige una bandeja. Hay un nombre, algo, ¿cómo se llama eso? Como la introducción del producto, lo que contiene el producto, para qué sirve, los beneficios. Sí, sí, ¿cierto? Todas las etiquetas tienen como una función, pues, de entregarme información a mí. Entonces, en el caso de los tubos de choque, ¿qué información me van a estar entregando que, miren, acá no es tan específica, pero es importante para aplicarla en terreno? La información que tiene la etiqueta, porque me va a entregar el tiempo de detonación, que en este caso son 500 milisegundos, y también el largo del tubo. ¿Ya? El largo del tubo es súper importante. Ya hay una imagen que viene ahora donde les voy a mostrar más o menos por qué es tan importante el largo del tubo. Pero esa es la información que trae la etiqueta. Principalmente el retardo o el tiempo de detonación, el número de serie que es equivalente al tiempo de detonación también, y el largo del tubo. ¿Ya? Es súper importante el largo del tubo. Vamos a ver por qué. Ya, acá no viene la composición ni la fuerza que tienen, ya porque hay cosas que se dan por hecho. Ya los fabricantes de explosivos, bueno, piensan que todos saben, entonces, si uno está trabajando con estos productos, debería saber que tienen composición HMX y aluminio en el tubo, y en las cápsulas tienen ácido de plomo y pentrita. Entonces el fabricante da por hecho que uno sabe esas cosas. Entonces, ¿qué información pone en la etiqueta? La que me sirve para terreno, principalmente, para hacer la secuencia de salida de los pozos y para ver si el tubo me va a alcanzar también. Por eso trae el largo el tubo, porque si yo no tengo un tubo lo suficientemente largo, puede que ni siquiera me salga el pozo para amarrarlo. Ya en el video
vimos que este operario, el viejito que andaba ahí tirando los tubos de choque y conectándolos, en algunos casos tenía que esforzarse para conectarse con el pozo al lado. Y es porque si el largo del tubo no es suficiente, no me va a alcanzar para conectarme en el pozo al lado. Ya por eso el largo del tubo tiene que ser por lo menos la longitud perforada más el espaciamiento, ¿ya? El espaciamiento entre pozos. Porque si no tiene esa longitud del tubo, lo más probable es que me vaya a quedar corto como está acá y no me va a llegar a conectar el pozo al lado, o que en el peor de los casos me quede el conector que debería estar en la superficie dentro del pozo, tapado con el taco, y ahí ya no tengo mucho que hacer, po. Ese tiro va a quedar ahí sin detonar. ¿M? Va a ser un tiro quedado, porque nunca se conectó con otro, entonces no se le transmitió la energía. Ya por eso está importante el largo del tubo, ¿m? Y por eso está en la etiqueta también. Porque uno si tiene un pozo de longitud en 15 metros, por ejemplo, yo necesito tener un tubo de por lo menos 15 metros más el espaciamiento, que podrían ser fácil 20 metros. ¿Ya? Esa condición debe tener el tubo para evitar dejar tiros quedados. ¿Ya? Se tienen que dar esas condiciones en los tubos de choque. Bueno, sea tubo de choque o cordón detonante también. El cordón tiene que tener un largo que me permita amarrarme con otros pozos o con la línea troncal que va a pasar por arriba de los pozos, ¿no? Los cordones así generalmente se van amarrando con respecto a esa línea que está en la superficie. Y vamos a ir viendo distintas aplicaciones que se pueden hacer con estos. Miren, otras cosas importantes de los tubos de choque. En la ficha técnica vamos a encontrar esta información, que es dos números, ¿ya? Son dos números, y dice tiempo de retardo, milisegundos. Entonces, si yo elijo un tubo de choque con conector o hueso de perro, que es el que está acá, de color amarillo, significa que va a tener esta cantidad de tiempo que yo le voy a poder dar a los pozos, ¿ya? Si yo ocupo el amarillo. Ahora, si no me gusta el amarillo y quiero verde, y el verde me va a dar estas opciones para yo utilizarlo en el diagrama de disparo. Entonces, aquí tenemos dos números, y aquí corresponden esos números es a los tiempos que tienen las cápsulas. Hay un tiempo que tiene la cápsula, la que está libre o descubierta, tiene el tiempo más grande acá. O sea, ya vayámonos al amarillo, aquí. Los 350, 500, 600 o 700 milisegundos que están acá, los puede tener esta cápsula, ¿ya? Porque tiene el conector amarillo. Bueno, aquí le llaman block, pero es lo mismo que el conector amarillo. En cambio, la cápsula que está cubierta por ese conector amarillo va a tener el tiempo más pequeño, ese, 17. Y ese no va a variar. Siempre el amarillo va a ser 17. Entonces, eso es lo que me está indicando la ficha técnica acá. En el caso del verde, puede tener tiempo de 350, 500, 700 en el fondo del pozo o en la carga o en la cápsula que está libre o en la cápsula que va al cebo, va a tener esos tiempos en el fondo. En cambio, la superficie, ¿cuánto tiempo le voy a poder dar yo a la cápsula que está dentro de este conector verde? Van a ser 33 y 42 milisegundos que yo podría obtener con ese producto. ¿Ya? Todo acá tiene sentido. No hay nada hecho como al azar. Entonces, si uno después va creando las mallas, elige un producto de esto y al hacer la conexión pozo por pozo, se le van sumando tiempos también. Y así que esa es una forma de hacer malla tronadura con respecto a los tiempos de detonación. Lo otro, bueno, ya sabemos que las etiquetas tienen esa información de los milisegundos o los retardos, pero también tienen los largos.
Entonces con el largo yo voy a ver que hay un abanico de opciones súper amplio, porque tengo de 3,6 metros hasta 1000 metros. ¿Ya? Hay tubos que miden 1000 metros de largo, 1 kilómetro. Imagínense 1 kilómetro de tubo para hacer una conexión. Ya de repente uno no lo encuentra mucho sentido, pero sí se pueden hacer aplicaciones con esos tubos. Pero la mayoría va a estar en el rango de lo que está en las alturas de banco y los espaciamientos en minería a cielo abierto. Ya, esos son los que más vamos a ocupar. ¿Y cuáles serían esos? Bueno, los de 12,2, 15,2, 18,2, 24. Y yo creo que hasta 24 ya es un largo aceptable. O sea, entre 12 y 24 metros vamos a estar ocupando los largos en los tubos de choque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la altura de banco más los espaciamientos pueden estar en esos rangos. ¿Ya? Yo puedo tener un banco de 8 metros y un espaciamiento de 4 metros. Entonces, si lo sumo, me da 12. Ese es el mínimo largo o longitud que debería tener el tubo de choque. ¿Ya? Si yo tengo un banco de 15 metros y un espaciamiento de 6 metros, voy a tener 21 metros de largo. ¿Ya? Entonces, la longitud del tubo tiene que ser por lo menos 21 metros. Entonces, ahí yo elijo el de 24 metros. Me va a sobrar, pero no me va a faltar. El que no me falte es como falte, perdón. Se me enredó la lengua ahí. El que no falte longitud es lo más importante en este caso. Vamos a tener otros que son los conectores superficie. Ya esto, miren, más adelante hay unas imágenes, unas animaciones que muestran cómo se van conectando entre filas y también, bueno, en la horizontal de la fila, conectados con duales, y en la vertical, para unir filas, van los conectores de superficie. Y entonces acá yo tengo una diferencia con los duales. ¿Cuál es la diferencia que hay acá del conector de superficie con el dual que veíamos antes? ¿Mm? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, hay algunas que son diferencias que yo puedo ver visualmente y otras que yo puedo ver con respecto a los tiempos. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas? Si yo les pidiera encontrar las tres diferencias, díganme una sola, ¿cuál sería? Ay, no lo sé, profe. ¿Alguien que quiera compartir su impresión respecto a las diferencias que pueden tener? Pero relacionado a la tabla, Sí, los una de esas. colores, Ya, pero más que los colores, más que los colores. Miren, voy a volver a la anterior, que aquí están los el duales. Estos tiempo, son los tiempos, ¿cierto? Porque los duales, ¿cuántos tiempos tienen? ¿Mm? ¿Cuántos tiempos tiene un conector dual? Aquí tiene uno, ¿cierto? Y acá tiene otro. O sea, son dos tiempos diferentes. Acá tiene uno y acá tiene otro. En cambio, el conector de superficie solo tiene uno. ahora los vi bien. Me caí, parece. Más encima. Eh, ya, este tiene solo un tiempo el de superficie. Y bueno, dependiendo del color con el que yo quiera trabajar, también va a ser el tiempo que va a tener ese conector. Acá el amarillo sigue siendo
17 milisegundos. Estos tiempos están en milisegundos. Ahora si quieren elegir el azul, van a tener de 130, 150 y 200. Si quieren trabajar con uno violeta, solo 65. Así que todo va a depender de cómo yo mi malla o la secuencia de salida a los pozos la quiera generar con estos tiempos. Y va a haber otro conector más que tiene tubo de choque también, por supuesto, que va a ser el MSC o el que se conecta al cordón detonante. Este también tiene un solo tiempo, dependiendo del color, pero ¿cuál es la diferencia con el de superficie que veíamos antes? Es que este va a tener los dos extremos tiempos. ¿Ya? Por ejemplo, el azul acá, 75 milisegundos, pero 75 milisegundos acá y acá, en los dos extremos. Entonces lo que hace este conector es unirse a filas de cordón detonante, donde están los pozos conectados, y agregarle estos tiempos a las filas. Eso es lo que hace el conector azul. O el naranjo. El naranjo que puede ser o 42 o 130 milisegundos. Ya todos tienen sus aplicaciones bien específicas y los productos con los que deben trabajar. Y entonces en una malla bien pequeñita, para tomar como referencia nomás en el ejemplo, vamos a tener esto, ¿ya? 3 pozos amarrados con duales, ¿ya? Los duales se amarran así, en ese sentido, la fila, la horizontal, ¿ven? Aquí se ve como la parte superficial del dual, nada más. No se ve como lo que estaba pasando dentro del pozo, ¿ya? Pero la parte superficial, lo que vemos al dual es el conector plástico, que se está conectando con otro pozo que va a estar al lado. Y vamos a tener los conectores de superficie aquí, que también los vamos a utilizar para unir las filas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Básicamente es... perdón, ¿por qué te sale tan rápido? Ahí sí. Es distribuir la energía, ¿ya? Entre filas. Con los conectores de superficie, yo estoy distribuyendo energía entre filas. Ya porque los duales no tienen la posibilidad de conectarse entre filas, sino que en la misma fila. Ya, pero el conector de superficie lo que hace es conectar filas con filas. Y así se va distribuyendo la energía. ¿Ya? Son distintas formas de utilizar estos sistemas. Ya miren, antes teníamos entonces lo que pasaba en la superficie del pozo. Ahora acá tenemos lo que va a pasar dentro del pozo. Y así se va a distribuir la energía. Les comenté que, bueno, de lo que veíamos antes, solo estaba el conector plástico actuando ahí, pozo con pozo conectándose. No Entonces sé, esto le es lo puedo que hacer vimos una antes. consulta. Sí, sí, por supuesto. Dígame. Cuando usted habla de energía, para que eso detone, ¿cierto? Se va a pasar a uno al otro, ya sea los pozos. Cuando Sí, habla de energía, yo me imagino que debe ser como una chispa que da para que pueda prender o no, algo parecido. Sí, pero se es hace con, como, con electricidad, porque te manda de energía, o la energía del fuego, o la energía de la chispa, no sé qué será, porque dice energía. sí, sí, no, en este caso es como la energía que produce la velocidad de detonación del explosivo. Esa es como la energía que se está Ya, transmitiendo en este caso. No es como tan fuego, porque fuego podríamos decir que es lo que pasa con las mechas, que ahí la combustión como que va generando una especie de fuego. Pero acá es más como energía química transformada en física y podríamos decir que es como energía cinética.
ya que son como golpes que se van generando a partir de los explosivos, por supuesto, que están dentro. Ya, pero no es como fuego, fuego, como si lo vemos en las pólvoras. Ya acá es una energía Ya, química que se propaga. ¿Ya? ya, Entonces, ahora eso va a entendí. ser eso va a ser lo que va a estar pasando, por ejemplo, en el punto de inicio, que siempre tiene que haber como un punto cero de inicio, y después de eso ya van a comenzar a generar esta reacción en cadena, ¿m? De transmitirse, transmitirse los golpes, los impactos o la energía que trae el producto. Y para eso sirven los conectores. Claro, para eso sirven todos los tipos de conectores. En este caso, el dual es uno solo, ya que tiene tiempo acá en el fondo y tiempo en la superficie, pero es uno solo. ¿Mm? O sea, parte acá y termina acá. Este parte acá. Está guateando el internet. Sí, se quedó mudo en un momento, quedó pegado en el 34 segundos, ahí quedó pegado y no se escuchó nada más. 34. Sí, me he caído dos veces ya. Eso es raro. Pero, a ver. Bueno, esperemos que no pase nuevamente. Ya entonces estamos acá. Este es como el perfil de los pozos. El perfil de los pozos va a terminar distribuyendo acá. Yo veo lo que pasa abajo del pozo, ¿no? Entonces se transmite o se propaga la energía en la superficie y también hacia el fondo de los pozos, ¿no? Entonces, como estos conectores tienen tiempo que pueden ser 33 milisegundos y 500 en el fondo, tienen muchos, un abanico bien amplio de opciones que pueden utilizar. En este caso es uno que tiene 17 en superficie y 600 en el fondo. ¿Ya? Ese es el conector dual que yo utilicé en este ejemplo. Y se va a ir sumando 17 más 17 más 17 más 17, porque son todos de 17. ¿Ya? Esa es otra ventaja que tiene el trabajar con estos conectores. ¿Ya? Que con un solo producto yo puedo generar una salida de pozo independiente, a pesar de que es el mismo producto. Son todos de 17 en superficie y 600 en el fondo, pero al estar conectados así como en una especie de efecto dominó, que el anterior influye en el siguiente, se van a ir sumando los tiempos. Y entonces esa es una de las cosas interesantes que se pueden hacer con los sistemas de iniciación. Profe, y cada pozo que está ahí ahora tiene marcado 3, 6, 9, 12, 15 pozos. Cada pozo igual tiene 600, empieza con 600. Yo recuerdo que se le iba sumando algo. Sí, se suman, pero es como el mismo producto, pero al estar conectado en serie, va a ir sumando tiempo al siguiente, ¿ya? A pesar de que es el mismo producto. Entonces, todos son de 17 en superficie y 600 en el fondo, pero como están todos conectados, van a ir sumándose. Y por lo tanto, el pozo al final de cuentas va a salir con diferente tiempo, ¿no? Entonces, así va a ir saliendo cada uno de estos pozos con diferentes tiempos, solo por el hecho de estar conectados entre sí, ¿ya? Ya entonces, por más inofensivos que se vea,
Bueno, se lo he dicho en todos los anteriores también, en las mechas, en los cordones, y también se lo vuelvo a repetir acá en los tubos. Siempre hay que tratarlos o manipularlos como lo que son, un explosivo. ¿Ya? En el caso de los tubos hay que tener mucho cuidado con los cortes también que se les pueden hacer. Ya como el tubo siempre está expuesto en la superficie, puede que pase un vehículo o que alguien, miren, en algunos casos los pozos se cargan con palas. ¿M? Entonces el detrito o el cutting que queda fuera del pozo perforado, que al mismo tiempo es la misma roca que está abajo, que sale molida hacia arriba, a través de la perforadora. Hay muchos operarios que usan una pala para echar ese cutting como taco, lo usan como taco. Eh, y en ese caso, con la pala podrían dañar el tubo. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado hasta al momento de cargar con taco estos pozos, porque el tubo de choque es sensible igual. Ya si se corta un tubo o si se daña y no propaga bien la energía, ¿qué resultados podríamos tener? Negativos en este caso. ¿Mm? Si yo estoy, bueno, la conexión la hago para distribuir energía, ¿cierto? ¿Qué va a pasar si una de esas conexiones se corta o se daña? ¿Mm? ¿Voy a seguir transmitiendo la energía? ¿Distribuyéndola? No, se va a cortar. Se va a cortar la transmisión de energía, ¿cierto? ¿Y qué significa eso en sistemas de iniciación de explosivos? Que, Básicamente que significa que el van a quedar proceso quedó malo. bloqueados, ¿cierto? Vamos a tener problemas, los pozos no van a salir, no se van a detonar porque no se está transmitiendo esta energía. Entonces vamos a tener los famosos tiros quedados. Ya por eso hay que tener mucho cuidado con el tubo mismo. ¿M? Hay que dañarlo, golpearlo. Bueno, sobre todo lo que son acá las cápsulas, porque tenemos dos cápsulas. Una que tiene un cobertor plástico que le da como más seguridad y otra que está descubierta. Entonces, cualquiera de esas que yo golpee o la manipule mal también va a detonar. ¿Ya? Las cápsulas son sensibles a detonar por impacto. El tubo no, pero el tubo si se daña o se corta nos sigue transmitiendo la energía, pozo a pozo. Así que hay varios temas que hay que evaluar al momento de trabajar con estos tubos de choque. Ya vamos a ver otro video que está relacionado con esto. Déjenme ver cuál esto era. A ver. No, no era este. Este es de electrónico. ¿Ya? Se nota por la forma en que salen los pozos. ¿Mm? Cuando salen así como tan parejitos y no propagan mucha energía hacia arriba, ¿no? Se hacen con electrónico. Ya acá lo otro que podemos ver son los gases que probablemente están trabajando con ANFO, entonces están produciendo como óxido nitroso. Por eso salen de ese color los gases de esa tronadura. En minería de superficie no importa mucho porque la ventilación es natural y es amplia, pero si fuera una mina subterránea sería súper delicado que se estuvieran generando óxido nitroso. Y acá, a ver.
Estaba silenciado, no me había dado cuenta. No, les comentaba que siempre tengo problemas para compartir el audio y los videos acá por Teams. Así que no se puede, no les puedo transmitir a ustedes lo que él está hablando, ya, pero sí a través de mis palabras se los puedo decir. Ya, ¿qué pasa? Que en la tronadura hay que restringir el área, entonces por eso se ven los conos ahí, estos conos amarillos que están afuera son típicos de tronadura. Y él tiene que pedir permiso para ingresar a la zona. Ya lo otro que se ve acá son los pozos grandes que hay, donde se van a cargar el explosivo. Miren, si se fijan ahí el pozo, tiene casi el ancho de una persona. O sea, alguien se podría caer ahí y tener algún accidente. ¿Mm? Son pozos de 12 pulgadas, un cuarto me parece. Ya como unos 300 milímetros más o menos. En los camiones chicos que dicen explosivos acá, van a ir los sistemas de iniciación. Y en los camiones grandes van a ir los agentes de tronadura o altos explosivos. Ya en ese caso me parece que están cargando anfo, ¿m? Pero como un anfo pesado. Y vemos ahí también cómo están conectando los pozos. ¿Ya? Tienen dos conectores acá, básicamente. Uno es el electrónico, que ya lo vamos a ver el viernes, mañana. Los electrónicos se caracterizan por eso, por ese conector y por ese carretito. Tienen un pequeño carrete donde van enrollados los cables del detonador electrónico. Y hay otro conector que también están ocupando acá, es el no eléctrico o el con tubo de choque, también se ve. En este caso es de color rojo, el con tubo de choque, ¿ya? Y el amarillo es el electrónico. Tubo de choque rojo, amarillo electrónico. Ya tienen dos sistemas de iniciación. Estas son aplicaciones que se hacen como medias especiales en gran minería, así, en grandes mineras como Chucky. ¿Ya? Son aplicaciones bien especiales que hacen ellos y utilizan dos detonadores dentro del mismo pozo como para tener mayor seguridad al momento de la detonación. Ya principalmente por eso. No sé si pueden escuchar el ambiente del video. Voy a tratar de compartírselo de nuevo. Bueno, no sé si alcanzan a escuchar algo de lo que salía en el video, pero Es siempre que tengo sale problemas para... compartido sin audio la presentación, por eso no se escucha. Es que es un video aparte de la presentación. Entonces no Ah. sé por qué como que no salen con audio. Yo siempre Igual tengo... yo sigo una página de Instagram, si lo quieren ver con audio, que subieron ese video. Ah, claro. Sí, también puede ser. Puedo dejar el link ahí en los comentarios. Ya. También puede ser. Ya. Bueno, hay otros videos más, pero el que aplica como directamente con lo que hemos estado viendo es el de los duales. Es- ¿Ya? Este es como el que más aplica a la clase que estuvimos viendo hoy. ¿Ya? Cómo se dan las condiciones en terreno para trabajar con ellos, cómo deberían ir trabajando de forma segura, conectando pozo con pozo. Em,
Y bueno, después de esto, de que conectan las filas completas, deberían ir a la última parte, al último pozo para hacer la conexión con los de superficie. ¿M? Que esos van uniendo fila con fila. Por ejemplo, acá, en este sector pueden ir todos los de superficie uniendo filas con filas. ¿M? Ya, pero hay varios conectores ahí. Idealmente se dejan cercanos al pozo donde se van a conectar, ya, lo más cerca posible. Y también antes de poner el taco, la idea es medir más o menos la distancia del espaciamiento de los pozos para ver si van a llegar a alcanzar, a conectarse al pozo al lado. Si no alcanzan, eso va a dar muchos problemas, va a tener que comenzar a tirar eh, mucho los tubos de choque y eso los va a dañar. Entonces, por eso la idea es dejarlo un poquito más de lo necesario respecto a la longitud que tienen. Ya, pero esto es como lo más parecido a lo que estuvimos viendo hoy. Hay muchas más conexiones que se pueden hacer. Incluso se pueden mezclar varios de estos sistemas de iniciación, como por ejemplo cordón detonante con tubos de choque. También se pueden mezclar. ¿Mm? Bueno, voy a ver si encuentro un video donde se vea ese tipo de conexión. La verdad es que ese tipo de tubo de choque yo no lo agregué acá, a los que vimos hoy, porque no se ocupa tanto en cielo abierto. Se ocupa más en subterránea, que es el que tiene un conector J. ¿Mm? Pero probablemente se lo voy a mostrar antes de que veamos subterránea para que vean que se pueden hacer muchas combinaciones entre ellos. ¿Mm? Eso es como lo importante en este caso. Las combinaciones entre los sistemas de iniciación. ¿Mm? También el sistema fuego se puede combinar con el cordón con el tubo de choque. em, bueno, y los electrónicos también se pueden mezclar con todos estos otros sistemas. Ya el que menos se combina generalmente es el sistema fuego, pero todos los demás se combinan bastante, no eléctrico, eléctrico y electrónico. Se generan varias cosas interesantes ahí em, con estos sistemas. Y ahí el compañero compartió, parece, el link del video, ya para que lo puedan ver y, bueno, vean más o menos cómo se hacía el astronauta en Chucky hace tiempo atrás. Esa es de más o menos el 2018. Bueno, ahí se nota porque andan sin mascarilla, eran otros tiempos, otra realidad. Y Chucky ya no está haciendo astronauta en Rajo, así que tampoco, o sea, por ahí también lo podemos descartar. Ya, chiquillos.